Bueno, vamos a comenzar diciendo acerca de estas semanas en las que estamos ya transitando. Realmente las restricciones y todo lo que conocemos como estas 3 semanas, que en hebreo se llama Yemei Ben Hametzarim, y ahorita voy a escribirlo aquí para que podamos ir aprendiendo un poquito más. De hecho, les voy a comentar si alguien tiene alguna pregunta o algo que no entiendan, por favor nos van escribiendo ahí para que podamos responder. Yemei Bein Ametzarim. Ametzarim. Ahora vamos a ver rápido de dónde sale o cómo es que estas semanas tienen este nombre. Y para poder comprender un poco el nombre, vamos a entender que estas fechas, estas 3 semanas que estamos comenzando, tienen que ver con la destrucción de los 2 templos que hubo en Jerusalén, el primero construido por Salomón y el segundo construido por Esdras, por Nehemías, que según nos relatan las escrituras. Entonces, estas semanas tienen que ver con esos eventos que son los más catastróficos dentro de la perspectiva hebrea para el pueblo de Israel, porque tienen que ver exactamente con la destrucción de uno de los, vamos a decirlo de esta forma, con estas palabras, de uno de los elementos más importantes que Dios había revelado al hombre para poder manifestar la presencia divina. Bueno, entonces vamos a buscar, les voy a pedir que ustedes apunten las citas, quizás las lea con calma después. Permítame avanzar un poco con el tema para que no nos detengamos mucho en estar buscando quizás las citas. Bien, Lamentaciones capítulo 1, verso 3. Y voy a permitirme leer, dice de la siguiente forma: Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron. Y finalmente el verso dice, entre las estrechuras. Esta expresión que nosotros vemos en la Biblia, que dice entre las estrechuras, en hebreo se traduce como Bein Ametzarim, que ya lo puse aquí en el pizarrón, Bein Ametzarim, esta parte. Entonces, esto se puede traducir entre las estrechuras. Y se ha añadido esta expresión Yemei, que son días, y entonces estas semanas, ¿sí?, se conocen como Yemei Bein Ametzarim, que traducido al español sería días entre las estrechuras. Este nombre tiene que ver, vuelvo a repetir, con los acontecimientos que ocurrieron en Jerusalén, en Jerusalén, en la tierra de Israel, y principalmente tiene que ver con la destrucción de los 2 templos que fueron construidos el primero por Salomón, el rey Salomón, y el segundo templo que fue iniciado, reconstruido por Esdras y por Nehemías. Ahora, estos 2 templos se destruyeron exactamente la misma fecha, en diferentes años, claro, pero es algo muy importante de notar o de recordar porque, vuelvo a repetir, el templo era como el receptáculo donde la luz del Creador bajaba a esta tierra y de ahí se esparcía a todo el mundo. Nosotros sabemos por los sabios de Israel que mientras estaba construido los 2 templos, el primero con Salomón y el segundo con Esdras, Nehemías, mientras estos 2 templos estaban construidos allá en Israel, en todo el mundo no había guerras, no había enfermedad, no había esterilidad, no había ningún tipo de carencia en la humanidad en general. ¿Por qué? Porque el templo servía como este elemento que lograba contener la luz de Dios, la luz del Creador, y después repartirla de la manera adecuada a todo el mundo. Por eso el templo, de estos templos que construyeron en Israel,
eran de suma importancia, o sea, no era, vamos, una construcción cualquiera, ni siquiera se asemeja a lo que hoy podamos construir, puesto que esos templos, más allá de que tenían una estructura, una arquitectura, ciertos materiales específicos, porque tampoco se construía o se usaron cualquier material de construcción, eran materiales muy específicos. Entonces, servía como una vasija, ¿sí? Una vasija para recibir la luz del Creador y posteriormente repartirla, posteriormente compartirla para toda la humanidad. Cuando estos templos fueron destruidos, entonces ya no había un receptáculo, ya no había una vasija que pudiera contener la luz del Eterno y así pues esparcir la beneficencia del Señor en todos los humanos. No había manera, ya no había forma. Por eso estos acontecimientos son muy graves para la humanidad en general y para el pueblo de Israel en particular, porque si ya no había estos receptáculos, si no estaban estas vasijas, si no estaban estos templos, entonces no había manera de poder recibir la luz del Señor, no había manera de poder recibir la beneficencia, la curación, la sanación, no había manera. Se rompió, digamos, el equilibrio que Dios mantenía para con toda su creación. ¿Sí? Bueno, vamos a ir avanzando un poco más. Entonces, como vuelvo a repetir, estos días se recuerda exactamente eso, la destrucción de los dos templos, del templo de allá en Jerusalén, en Jerusalén. Y se le puso este nombre, si ustedes pueden ver, Lamentaciones, es un libro, vale la pena que mencionemos de una vez, que de hecho durante estas 3 semanas, porque son exactamente 21 días, es el día de hoy y principalmente al final de estas 3 semanas leemos profundamente, estudiamos a detenimiento el libro de Lamentaciones, pues el libro de Lamentaciones expresa el dolor, el sufrimiento que tiene el alma por causa de que no tiene la luz del Creador, por causa del sufrimiento que estamos pasando como humanidad, porque no está la presencia divina en todo el mundo. Estos días son llamados el periodo entre las estrechuras, Yemei Ben Ametzarim. Dentro de las 3 semanas, y aquí vamos a empezar a poner algunas fechas, ¿sí? Bien, ustedes deben de recordar que nosotros nos guiamos por el calendario hebreo bíblico, ¿sí? Más específicamente así le conocemos como el calendario bíblico, ¿sí? Entonces, ahorita específicamente nosotros ya estamos en el mes bíblico que se llama Tamuz, ¿sí? Acuérdense, el mes de Tamuz, desde una perspectiva hebrea, es el 4.º mes, ¿sí? El 4.º mes del calendario hebreo. El primer mes es Nisan, el segundo mes es Iyar, el tercer mes es Sivan, donde celebramos la fiesta de Shavuot, que se entregó la Torá. Y ahora hemos entrado en el 4.º mes que se llama el mes de Tamuz. Entonces, nosotros exactamente seguimos nuestra vida regidos por el calendario hebreo, ¿sí? Entonces, rápido voy a hacer aquí un pequeño diagrama que nos represente un calendario para que podamos tener un poco más de forma de entender estos días de los que estamos hablando, ¿sí? Bien, el periodo de los días entre las estrechuras abarca desde la fecha 17 del mes de Tamuz, ¿sí? Y de ahí contamos 3 semanas. Espero que me haya salido la cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Miren, me pasé por uno. Ok. Y termina este periodo de las Yemei Ben Ametzarim, de los días entre las estrecheces, terminan hasta el 9, pero ya del mes que se llama el mes de Ab, ¿sí? Ahora, vamos ahorita a ir formando nuestro calendario. Entonces,
ciertos acontecimientos ocurrieron entre esta fecha y esa fecha, 17 de Tamuz y 9 de Ab. Ahora, para entenderlo, voy a explicar una cosa más, ¿sí? Pongan atención, por favor, y espero que esto podamos todos aprender a recordarlo rápidamente. Son cosas que hemos dicho en algunas otras clases. Bien, aquí está el calendario, pero ahora voy a explicar algo más. La luz de nuestro Señor, ¿sí? Su energía, su luz, su poder, ¿sí? Como a lo mejor lo podemos referir, antes de llegar a la humanidad, y voy a poner aquí a una persona, ¿sí? Antes de llegar a la humanidad, no puede llegar directamente la luz del Creador. La luz del Creador es tan potente, es tan fuerte, que no puede el hombre por sí solo recibirla. Por eso es que digo que antes, en la antigüedad, lo que existía era el gran templo en Jerusalén. Hermanos, disculpen, voy a hacer un pequeño dibujo representando el templo, ¿sí? Una puerta, ¿sí? Más o menos. Ok. La luz del Eterno, antes de llegar a las personas, llegaba primero al templo. El templo servía como una vasija que recibía la luz del Eterno. Una vasija muy potente, muy poderosa y que tenía unas características específicas para poder soportar la cantidad de luz y de poder que venía de parte de nuestro Padre Celestial. Una vez que la luz llegaba al templo, entonces del templo se repartía a toda la humanidad. Y por eso decía yo que la humanidad no padecía nada, no había enfermedad, no había guerras, no había esterilidad, no había como tal escasez y pobreza, porque la beneficencia del Eterno se transmitía de esta manera. Este era el modelo, digamos, en la que el Señor podía bendecir a su creación. Lógicamente, aquí en el templo, por eso es que nosotros en la Biblia, nosotros leemos específicamente en el libro de Levítico, que aquí se hacían ciertas actividades, los sacrificios, las oraciones. Acuérdense que había sacrificios en la mañana, en la tarde, en la noche, se prendía un candelabro de 7 brazos. Y entonces todas las actividades que dice la Biblia, en Levítico en particular, todas esas actividades se hacían de una manera para poder mantener funcionando este templo o esta vasija, y así podía seguir recibiendo la luz del Creador y así podía seguir repartiéndose a toda la humanidad. Entonces los sacrificios, el sistema sacrificial y, por decirlo de una manera muy particular, la adoración, ¿sí? La adoración que se hacía en el templo era necesaria porque era la manera de mantener funcionando el templo y así este sistema de repartir la luz del Creador a todas las criaturas, ¿sí? Bueno, ahora pongan atención en esto, por favor. Cuando nosotros a través de la historia nos vamos enterando que algunas cosas no estaban funcionando en el templo, y me refiero específicamente con esto. ¿Qué significa que no estaban funcionando en el templo? Las personas, ¿sí? Todas las personas en la humanidad, y particularmente y específicamente el pueblo de Israel, empezó a cometer transgresiones o pecados. Esas transgresiones que cometía Israel y consecuentemente toda la humanidad, empezó a afectar este sistema de la beneficencia del Creador. ¿Qué causó? Que el templo fuera destruido. ¿Por qué fue destruido? Por causa del pecado del pueblo de Israel y de toda la humanidad. Nosotros sabemos por los sabios en Israel que hubo un pecado en particular, ¿sí? O sea, digo, hay muchos pecados, pero hubo un pecado en particular que detonó, por así decirlo, la destrucción del templo. Ese pecado se llama, lo voy a escribir aquí, Sinat. Espero que lo alcancen a ver, hermanos. Ese pecado se llama Sinat Hinam. ¿Sí? Sinat Hinam. Esta es una expresión hebrea. ¿Qué quiere decir Sinat Hinam? Quiere decir odio gratuito.
¿sí? Ahora, para entenderlo en unas palabras del día de hoy, Sinat Hinam podríamos también traducirlo, digo, en un lenguaje más de nuestros días, en el te odio, me caes mal, sin ninguna razón, sin ningún motivo aparente. O sea, no hay ningún motivo y simple y sencillamente cierta persona me cae mal y no sé por qué, pero siento que esta persona es alguien negativa, pero ni siquiera la conozco, ni siquiera he hablado con ella y entonces lo que me hace percibir es que una sensación mala y entonces yo digo, no, pues me cae mal. Pero ¿qué te hizo? ¿Qué es lo que te ha causado? Nada. ¿Sí? Imaginen que alguien raya ¿cómo se llama? La pintura de un coche, ¿no? Este, y nada más lo hizo porque le dio las ganas. O sea, no es porque le hizo algo, ¿no? Sino nada más por querer molestar a las personas. Bueno, espero que me entiendan un poco qué es Sinat Hinam, pero la traducción podría ser esa. Odio gratuito, ¿sí? Entonces, eso empezó a ocurrir con el pueblo de Israel. Ese pecado empezó a separar a las personas. Acuérdense que hay un mandamiento que rige toda la creación del Señor y es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lógicamente, cuando empezamos a cometer Sinat Hinam, lo que pasa es que empiezo a separarme de mi prójimo, ya no empiezo a procurar a mi prójimo, ya no le amo como debía de ser, y entonces empezó a fragmentarse todo el pueblo y fuera destruida. Al ya no haber este templo, la luz del Creador ya no podía llegar a esta creación, ¿sí? Y de ahí es que entonces el caos, el sufrimiento y la enfermedad que hasta el día de hoy entendemos que hay, vemos, percibimos y mucha gente experimenta, porque no hay templo. Ustedes deben de recordar que el primer templo fue destruido por Nabucodonosor. Para los hermanos, de hecho, ustedes deberían de leer un poco las profecías, recordar un poco las profecías que Dios mandó mucho tiempo antes de que viniera la destrucción del primer templo. La palabra del Eterno a través de los profetas era arrepiéntanse, vuelvan a los caminos del Eterno, pero Israel no hizo caso. De hecho, primero se dividió el reino y quedó Israel del norte, Israel del sur. Luego todo Israel del norte fue dispersado, fue llevado en cautiverio. Después solo quedó Israel del sur. Y este Israel del sur tampoco quiso arrepentirse de sus transgresiones, de sus pecados, y después entonces vino la destrucción de ese primer templo. Vino por mano de este hombre que en la Biblia nosotros lo conocemos como Nabucodonosor. Nabucodonosor, este rey de Babilonia, que Dios usó la vida de Nabucodonosor para poder emitir un juicio para con el pueblo de Israel por causa de que no se arrepintieron. Y una de las catástrofes más fuertes que ocurrió con el pueblo de Israel fue la destrucción del templo. Pero eso no solamente fue un daño para el pueblo de Israel, sino como venimos diciendo, fue un daño para toda la humanidad. ¿Cuándo ocurrió eso? Ok, y aquí es donde vamos a empezar un poquito a usar nuestro calendario. Nosotros sabemos que el 17 de Tamuz, ¿sí? Un 17 de Tamuz, ocurrió que el asedio, ¿sí? De Nabucodonosor trajo frutos. Y un 17 de Tamuz, acuérdense que Israel estaba rodeado por murallas, ¿sí? Y entonces eso es lo que había protegido en cierta manera al pueblo de Israel, pero un 17 de Tamuz, la muralla que protegía a Jerusalén y al templo fue fracturada, se abrió una grieta en la protección, en la muralla que protegía a Israel. ¿Cuándo ocurrió eso? Un 17 de Tamuz. Cuando eso pasa el 17 de Tamuz, fueron ocurriendo los demás días y bueno, fue entonces que ocurrieron todos estos acontecimientos por mano de Nabucodonosor, entró a la ciudad, empezó a destruirla y un 9 de Ab, ¿sí? 21 días después, él, es decir, Nabucodonosor, completamente destruyó todo el templo, ¿sí? Para el 9 de Ab, el templo, es decir, el primer templo, fue destruido.
Hay muchos relatos históricos acerca de lo que ocurrió o de lo que hizo Nabucodonosor en aquellos días, eh, cuando conquistó, cuando destruyó la ciudad de Jerusalén y un 9 de Ab destruyó el templo. Se puede buscar mucho de eso. La misma Biblia, por ejemplo, vuelvo a repetir, en Jeremías, que fue uno de los profetas que experimentó la destrucción del templo. Ustedes lean Jeremías, ustedes deben de leer el libro de Lamentaciones, que él expresa el gran dolor que hay por causa de que se destruyó el templo. Y no solamente porque se destruyó una construcción, ¿verdad? O una estructura ahí de piedra, sino porque él sabía que al destruirse el templo se destruía este sistema a través del cual Dios bendecía a Israel y a toda la humanidad. Ahora, esto mismo ocurrió muchos años después, pero ahora con el segundo templo. El segundo templo fue destruido por el Imperio Romano, ¿sí? Y de la misma manera, un 17 de Tamuz, el asedio romano que estaba a las afueras de la ciudad de Jerusalén logró penetrar la muralla, logró penetrar la protección que tenía Israel en ese momento, y el Imperio Romano entró para conquistar la tierra de Israel. Días después, para el año 70, ¿sí? Aquí estamos hablando de nuestra era común, la era común. Acuérdense, algunos años antes del año 70, Yeshua estuvo aquí en la tierra. Él mismo había profetizado, eso está escrito ahí en Mateo 24, cuando él profetiza que el templo va a ser destruido, dice, no quedará piedra sobre piedra. Eso ocurrió, esa profecía de Yeshua se cumplió ¿cuándo? Algunos años después de que él lo dijo, ¿sí? Y específicamente en el año 70 de la era común, el segundo templo ahora fue destruido por mano del Imperio Romano, ¿sí? Sabemos que el general Tito, así se llamaba este general romano, fue el que entró y destruyó todo el templo. No dejó, como dijo Yeshua en su profecía, piedra sobre piedra, no quedó absolutamente nada. Entonces, históricamente entonces estas fechas, ¿sí? Y específicamente esta que estamos mencionando aquí del 9 de Ab, que desde ahorita les empiezo a comentar, es el día más, las expresiones de los rabinos en Israel dicen, es el día más negativo de todo el año, ¿sí? Vamos a explicar un poquito qué significa eso de negativo, pero ese 9 de Ab, que desde esta perspectiva hebrea, es el día más peligroso, es el día más negativo de todo el año. ¿Por qué? Porque exactamente ese 9 de Ab, ¿sí? Fueron destruidos tanto el primer templo y el segundo. ¿Una casualidad? No. Esos días específicamente tienen un rigor, tienen un aspecto de mucha fuerza. Espero que hasta este punto donde estoy explicando que estas fechas de Yemei Bein HaMetzarim, de los días entre las estrecheces, tienen que ver con la destrucción de los dos templos y abarca a estas dos fechas, desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Ab, ¿sí? Consecuentemente estamos diciendo, si Tamuz es el cuarto mes, Ab es el quinto mes, ¿sí? Ahora, les pido por favor que me acompañen con sus Biblias al libro de Zacarías 8:19. Busquen por favor Zacarías 8:19, ¿sí? Y vamos a ver ahí una profecía que nuestro Padre Celestial da y hace referencia a estas fechas, ¿sí? Zacarías 8:19. Vamos a leer desde el versículo número 18, ¿sí? Zacarías 8, verso 18. Leo y dice así, está hablando Zacarías. Vino a mí palabra de Adonai de los ejércitos diciendo, así ha dicho Adonai de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, ¿sí? Que nosotros sabemos que se llama Tamuz,
Vuelvo a repetir, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, es decir, del mes de Ab, allá está, ¿sí? Luego dice el ayuno del séptimo, es decir, del séptimo mes. No quiero hacerles no les quiero confundir, pero rápido, ¿no? El séptimo mes es el mes de Tishrei, el séptimo mes. Y en el mes de Tishrei también hay otro ayuno, porque en el día 2 del mes de Tishrei asesinaron a uno de los gobernantes de Israel, ¿sí? Y entonces fue uno de los inicios para la destrucción del primer templo. Nabucodonosor mató a uno de los gobernantes del pueblo de Israel un primero del séptimo mes. Y el pueblo de Israel, por eso de ahí tomó que también se ayunara el séptimo mes. Bueno, sigo leyendo, dice, y el ayuno del décimo mes, ¿sí? Para los que recuerdan, y si no traigan a su mente, hermanos, el décimo mes se llama en hebreo Tebet, se llama así Tebet. Y hay un ayuno en el mes de Tebet que se hace el 10 de Tebet, el 10 de Tebet. Ese 10 de Tebet, Nabucodonosor llegó a sitiar la tierra de Israel, ¿sí? Y por eso también se toma como uno de los días más catastróficos y más negativos también del año. No tanto como este 9 y no tanto como este 10 de Tamuz, ¿sí? Pero bueno, estamos leyendo la profecía y dice Zacarías, está diciendo que el Eterno habla y dice, estos días de ayunos, dice, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Este texto que estamos leyendo aquí en Zacarías es una de las referencias más importantes que tenemos de estos días que se llaman Yemei Ben Hametzarim. Y si ustedes pueden ver, escuchar, dice que el ayuno que hacemos el cuarto mes y hacemos el quinto. Gloria a Dios por los que el día de hoy que estamos ayunando, que ya en un rato va a terminar nuestro ayuno, pero gloria a Dios porque estamos recordando este día haciendo un ayuno. Y también vamos a ayunar, no solo este 17, sino también vamos a ayunar ¿cuándo? El día 9 de Ab. Pero todos estos días son días, como dijimos, de estrechez. ¿Por qué? Porque recordamos la destrucción del templo de Jerusalén. Bien, entonces esta referencia bíblica nos hace ver que estos días de ayuno, ahorita estamos ayunando, el pueblo de Israel, los hermanos judíos en particular, ayunan muy estrictamente por esto que estamos mencionando, pero el Señor dice, estas fechas, ¿sí? Se van a convertir, dice allí, en gozo, alegría y en festivas solemnidades, ¿sí? O sea, hay una promesa para estas fechas en las que ya no va a ser días de estrechez, ya no va a ser día de luto, ya no van a ser días negativos, sino se van a convertir en días de mucho gozo y alegría. Lógicamente eso todavía no ocurre, esta profecía se va a cumplir plenamente cuando en los días del Mesías, cuando nuestro Mesías Yeshua establezca completamente su reino. Estas fechas ya no van a llamarse o conocerse como días así, como días de estrechez, ¿sí? Entonces les pido que anoten esa cita de Zacarías 8, 18 y 19 para saber que hay una referencia bíblica de estas fechas. Ok, vamos a ver otro texto, está en Éxodo capítulo 2, verso 2, y aquí hay una referencia también bíblica, insinuada, claro, porque aquí no está tan clara como la profecía de Zacarías, pero sí hay una referencia y está aquí en Éxodo capítulo 2, verso 2. Dice la escritura, verso 1 y 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Verso 2. La que concibió y dio a luz un hijo, y escuche esto, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Le tuvo escondido 3 meses. Aquí estamos hablando, la escritura nos está hablando acerca de cuando Moshe nació.
Su madre se llamaba Jocabet en español. Jochebed dio a luz a Moisés, dice la escritura, y vio que era hermoso. En hebreo dice que era un niño hermoso, bueno más bien, y dice, y le tuvo escondido 3 meses. Ahora voy a leer una cita de una fuente hebraica que se llama el Zohar. ¿Sí? El Zohar en la parashá de Shemot, en el capítulo número 20, en el párrafo 193, dice de la siguiente manera, y por favor les pido que escuchen. Y lo escondió por 3 meses. Y dice el Zohar, estos son los 3 meses en los cuales el juicio severo prevalece en el mundo. ¿Y cuáles son ellos? Y responde el Zohar y dice, son Tamuz, Ab y Tebet, en los cuales, escuche esto, no hay revelación de la Shejinah, de la presencia de Dios, a causa de los juicios en el mundo. Ahora, Jochebed, como una mujer justa, piadosa del pueblo de Israel, sabía muy bien estas cosas, que hay 3 meses en el año, que dice el Zohar, en los cuales hay juicios en el mundo. Y ya ustedes conocen, saben un poco la historia de Moisés y cómo es que estaba siendo perseguido o dándosele muerte a todos los niños en Egipto por Faraón. Y esto era un juicio muy severo, la muerte de todos los primogénitos, la muerte de todos los niños. Entonces, cuando Jochebed ve que se va acercando Tamuz y ve que viene Ab y el otro mes que es Tebet, que ya dijimos que es el 10º mes, entonces ella decide esconderlo. Esa es la explicación de este versículo 2 cuando dice que lo escondió por 3 meses. ¿Por qué? Porque había una negatividad muy fuerte en todo el mundo, no solamente en ciertos lugares, en todo el mundo. Por eso de ahí deben de saber, particularmente es un dato importante, los hermanos judíos, todos los niños ya no tienen clases en el mes de Tamuz ni el mes de Ab, que de ahí se trasladó, digámoslo, a nuestra cultura y a nuestra sociedad en el mundo general, las vacaciones de verano. Pero las vacaciones de verano, ¿de dónde surgieron? Surgieron realmente de esta costumbre del pueblo de Israel que en el mes de Tamuz y en el mes de Ab, los niños, los padres procuran tenerlos mejor en la casa. No salen de vacaciones, no los exponen, digamos, al mundo en general, y entonces por eso les dan vacaciones o se procuraba, se acostumbraba a que todos los niños estuvieran mejor guardaditos en su casa, como lo hizo Jochebed con su hijo Moisés. De ahí viene. Las vacaciones de verano en realidad tendrían que ser para eso. Es un tiempo en el que debemos tener a nuestros niños cerca de nosotros. Pero particularmente, ¿cuándo? Del 17 de Tamuz al 9 de Ab. Son semanas donde procuramos que nuestros hijos estén cobijados mejor en nuestros hogares, y por eso en nuestras 3 semanas una de las restricciones que tenemos es que no se debe salir de vacaciones, no se hacen viajes de placer. Lógicamente pueden hacer viajes de trabajo, de negocios, cosas que tiene uno que hacer porque tiene que hacerlas, pero vacaciones, cosas recreativas, no se hacen viajes para nada durante estos días entre el mes de Tamuz y el 9 de Ab. Voy a leer otro verso, esto también está en el Zohar, en la parashá de Shelach Lecha, capítulo 47, párrafo 313, y dice: y ella lo ocultó 3 meses, haciendo referencia a lo que dice Éxodo capítulo 2, verso 2. Dice: estos son los 3 meses que el juicio pesado descansa en el mundo. ¿Cuáles son? Y responde el Zohar, es Tamuz, Ab y Tebet. Y por lo tanto, la Shejinah lo ocultó o se ocultó. Entonces, en estas 2 referencias que estamos leyendo del Zohar, en el primer párrafo que les leí dice que es un juicio severo, y en esta segunda referencia dice que es un juicio pesado. Y permítanme explicarles eso. A lo largo del año, hermanos míos,
la luz del Eterno para bendecir a toda su creación, y vuelvo a dibujar aquí a una persona representando a todos nosotros, a toda la creación del Señor, la luz del Creador siempre intenta, o más bien llega a su creación para mantenerla viva, para que haya alimento, para que haya sustento, para que toda la humanidad goce de los beneficios de la bondad del Eterno, ¿sí? Pero como dije al principio, esta luz del Creador no puede llegar directamente al hombre. ¿Por qué? Porque nuestras vidas son como una vasija, ¿sí? Imagínese, y es una referencia o un ejemplo que yo muchas veces he dado, imagínese que usted tiene mucha sed y tiene usted un vaso de cristal, un vaso de vidrio, y usted dice, bueno, voy a ir a tomar agua de aquella cascada. Y la cascada a la que usted está refiriendo, no sé si todos se acuerden o sepan, pero las cataratas del Niágara, que está ahí me parece que es en Canadá, una cosa así, entre Estados Unidos y Canadá, unas cataratas, unas fuentes de agua inmensas que están vertiendo agua, pero de una manera increíblemente grande, ¿sí? E imagínense que nosotros en nuestra ignorancia decimos, pues voy a ir a agarrar agua de esa catarata, ¿no? Entonces, meto mi vaso, ¿y qué va a pasar con el vaso? El vaso va a quebrarse por la fuerza del agua que está cayendo. Algo así pasa cuando nosotros pensamos que la luz del Eterno llega directamente a nosotros. No llega así. Siempre hay, digámoslo así, como un intermediario que nos hace llegar la luz de manera digerida, de una manera que podemos digerirla, de una manera que podemos absorberla nosotros. Más o menos también como por ejemplo la luz eléctrica que llega a nuestras casas no llega de manera directa antes de llegar a nuestros hogares, siempre pasa por un artefacto que se llama un transformador que transforma la luz de una corriente muy elevada a una corriente pues más baja y que podemos utilizar en otras casas. Es necesario tener allí un transformador. Entonces ese transformador funciona como un intermediario, como un intermediario. Lo mismo hizo el Señor en toda su creación. Y para entender un poco cómo baja la luz del Eterno hacia nosotros, el Eterno puso, vamos a verlo en primer lugar, digo, este tema es un poco más amplio de explicar, pero ahorita voy a decirlo así. Puso a 7 cuerpos astrales, ¿sí? 4, 5, 6, 7. Puso 7 cuerpos astrales a través de los cuales la luz del Eterno es emitida hacia nosotros. Ahora, estos cuerpos astrales, nosotros los conocemos como las estrellas, todas las estrellas, y algunos de ellos nosotros los conocemos como planetas, y algunos de ellos, en el caso, por ejemplo, de la luna, bueno, como la luna y el sol como un astro muy refulgente, ¿no? Estos 7 astros, de estos 7 cuerpos celestes, uno de ellos es la luna, otro es el Sol, otro de ellos es Mercurio, ¿sí? Otro de ellos es Venus, otro de ellos es Marte, ¿sí? Otro de ellos es Júpiter y otro de ellos es Saturno. Entonces, estos 7 astros que tenemos aquí, ahora, usted voltea hacia el cielo y ve millones y millones de estrellas, ¿no? Todas ellas administran de alguna manera el cómo llega la luz del Eterno a la creación y a este planeta Tierra en particular y a nosotros como personas. Pero solo 7 de todas esas miles de estrellas, de esos miles de cuerpos celestes, solo 7 influyen específicamente con los seres humanos y son los que acabo de mencionar. Y menciono en particular, digo en primer lugar la luna y el sol, por esto que voy a explicarles ahora. Ahora, fíjense, la luz del Eterno, ¿sí? Llega, antes de llegar a nosotros, dije, pasa por este cuerpo celeste y de aquí es emitido hacia nosotros, ¿sí? Y así, cada uno de estos envía un tipo de luz,
¿sí? Acuérdense, el poder de Dios es infinito y el poder de Dios se puede manifestar de infinitas formas, pero en particular a nosotros nos llega, ¿sí?, a través de estos cuerpos celestes. Ahora, cada uno de estos cuerpos celestes está conectado con un mes del año bíblico. Cada uno de ellos, cada uno de estos cuerpos celestes está conectado con un mes del calendario hebreo. Pero solamente hay dos de estos cuerpos celestes que están conectados con un mes en particular. Por ejemplo, y miren, la luna está conectada con el mes de Tamuz y el sol está conectada con el mes de Ab. Los otros 5 cuerpos celestes reparten su luz, su energía, ¿sí?, con los demás meses restantes. Por ejemplo, miren, voy a dar rápido esto es una clase aparte también, hermanos míos, pero por ejemplo, Mercurio descarga su luz en el mes de Elul y permítanme, hermanos, porque, con el mes de Elul y con el mes de Sivan, ¿sí? Por ejemplo, Mercurio. Venus reparte su luz con el mes de Tishrei, que es el 7º mes, y con el mes de Iyar, que es el 2º mes del calendario hebreo. Luego tenemos a Marte, que reparte su luz con el mes de Heshvan, ¿sí?, y con el mes de Nisan. Luego tenemos a este siguiente planeta o cuerpo celeste que es Júpiter, y él manda su fuerza el mes de Adar y el mes de Kislev. ¿Sí? Estoy hablando de los meses del calendario hebreo. Luego, por último, el planeta de Saturno envía su luz con el mes de Shevat y con el mes de Tebet. Pero solo la luna y el sol no dividen su fuerza en 2 meses. La luna descarga toda su fuerza solo en Tamuz y el sol toda su fuerza en el mes de Ab. Entonces, cuando nosotros entendemos un poco mejor esto, entonces cada planeta divide su luz y por eso es que en el mes tal y en el mes tal, pues ya no llega con tanta fuerza porque viene dividida. Pero cuando nosotros hablamos de la luna o del sol, que no se divide, la luna solo trabaja, vamos a decirlo así, envía su energía en Tamuz, en el 4º mes, y el sol en Ab. Por eso es que dice el Zohar, leímos ahí, que dice el Zohar que en el mes de Tamuz y en el mes de Ab hay juicios severos. Porque aquí todavía digamos, ese juicio pues se divide y ya no se siente tanto. Pero como aquí nada más trabaja el sol y aquí nada más trabaja la luna, por eso el juicio es más severo. Porque la luz del Eterno que pasa por la luna y llega al ser humano o a toda la creación, lo golpea más directamente y no divididamente, ¿sí?, sino que lo golpea más directamente. Y un ejemplo. Ustedes saben que los médicos dicen que nuestro cuerpo es más o menos aproximadamente un 80% agua, ¿sí? ¿Se han de acordar de eso? Lo han de haber escuchado por ahí, que dicen que nuestro cuerpo es 80% agua. Ahora, fíjense en esto. La luna, para los que gusten investigar un poco más, la marea de valga la expresión, de los mares, el agua del mar, ¿sí?, sube o baja, depende de la luna, si está nueva o si es luna llena, ¿sí? Si hay luna nueva, la marea baja. Pero si hay luna llena, la marea sube. ¿Qué quiere decir esto? Ahí se ve la influencia que tiene la luna sobre el agua. Y vean cómo estamos hablando de qué cantidad de agua hay en el planeta Tierra. Pero cómo es que la luna puede ejercer tal influencia sobre toda esta agua. Si eso pasa con el agua del mar, ¿qué no pasará con nuestros cuerpos que están hechos en su mayoría de agua? La luna tiene un impacto sobre nuestro cuerpo.
Y aquí entra eso que vimos para que se animen a mirar esa clase que dio la pastora Adriana, que se llama Rosh Hodesh Elul. Después voy a enviar ahí el link para que lo vuelvan a recordar. Pero cuando empezó el mes de Tamuz, ella nos enseñó y nos dijo que este mes pasa como la luna. La luna, cada vez que usted voltea a verla, bueno, que sabemos que está ahí, hoy la mira de una forma, mañana está de otra. Y pasado mañana ya no se parece a como el primer día. Entonces la luna siempre está cambiando, siempre es cambiante, porque la luna va a afectar principalmente en la vida emocional de las personas, ¿sí? Por eso el mes de Tamuz, como es su mes, digámoslo, en el que la luna trabaja exclusivamente, en este mes de Tamuz nuestras emociones van a estar para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Un día vamos a estar de una manera y otro día de otra manera, ¿sí? La idea principal, mis hermanos, quiero decirles que cuando estaba el templo, ¿sí? Voy a otra vez a dibujar el templo, hermanos míos, ¿sí? Cuando estaba el templo en Jerusalén, la luz del Eterno llegaba, esta luz que va aquí, no pasaba directamente al hombre, llegaba al templo y entonces la luz salía hacia el mundo, pero ya balanceada, equilibrada. Por eso no había esta sube y baja de las emociones, ¿sí? No había este desequilibrio. Al no estar el templo, la luz golpea a la persona de manera directa. Por eso que digo que nos golpea, pero ¿qué es que nos golpea? Que este mes vamos a estar bien contentos y en un ratito, ¡pum!, rápido ya nos vamos a estar airando, enojándonos y a los 5 minutos ya vamos a estar tranquilos otra vez. Y entonces desbalanceo en la vida de la persona es lo que el Zohar en primer lugar le llama que son los juicios severos, son los juicios pesados, porque en la vida de la persona no está equilibrada. Lógicamente, si alguien se acuerda, este mes también se le conoce como el mes de cáncer, ¿sí? Y este es el único mes que tiene el nombre de una enfermedad. Por eso nosotros sabemos que en este mes de Tamuz, el mes cuarto, este mes es cuando muchas personas empiezan a enfermar de cáncer. Pero así como la persona se enferma exactamente en este mes de Tamuz, de cáncer, también en este mes es cuando pueden sanarse de esa enfermedad. Ahora, ustedes saben, no es que la persona sepa que ahorita se enfermó, no, ahorita es cuando la enfermedad se manifiesta a nivel de semilla y lógicamente que el cáncer se detecta a tiempo después. Pero ¿cuándo fue que inició realmente la enfermedad? Esta enfermedad en cualquier persona siempre empieza en un mes de Tamuz. Cualquier persona que se ha enfermado de cáncer se enfermó en un mes de Tamuz. Pero la promesa que leíamos de Zacarías, por eso es que nosotros creemos que también cuando llega el mes de Tamuz y una persona tiene cáncer, este es el mes y la oportunidad para sanarse de esa enfermedad. Juicios severos. ¿Pero qué son juicios severos? Que no hay equilibrio en la vida de la persona. No hay esta posibilidad de estabilizar su vida. De ahí nosotros sabemos que la enfermedad del cáncer, la raíz de la enfermedad del cáncer es un problema emocional. La enfermedad aparece porque la persona no puede lidiar, no puede controlar sus emociones. Hay raíz de amargura, falta de perdón, este tipo de cosas, hermanos míos, que muchas veces las gentes guardan y que eso es una semilla que después se manifiesta como una enfermedad que se llama cáncer. Entonces, estaba el templo. El templo daba la luz a la persona ya balanceada. Al no estar el templo, la luz golpea a la persona de una manera muy severa. Ahora, la luna por sí misma ejerce una influencia muy fuerte, muy potente, pero no nos podemos imaginar la potencia que tiene el sol. Por eso, aunque Tamuz es un mes muy peligroso, bueno, usamos esta expresión para que se entienda, el mes de Ab es todavía mucho más peligroso que Tamuz. ¿Por qué? Porque la luz que viene del sol
la beneficencia que pasa por el sol, por este astro, hacia el hombre, golpea con más fuerza, así como lo hace la luz del sol en lo natural, porque no sé, ustedes saben que en estos días de verano es cuando se siente muchísima calor y es cuando hasta uno tiene que usar un protector solar, porque la luz golpea la vida de uno muy fuerte, ¿sí? Bueno, espero que hasta aquí esté comprendiendo, se esté entendiendo, ¿sí? Para que podamos avanzar un poco más. Como yo les decía, este tema es muy amplio y la verdad es que estos minutos a lo mejor no bastan, ¿sí? Ok, rápidamente. Voy a mencionar algunas cosas que ocurrieron en esta fecha, 17 Tamuz y 9 de Ab. Cosas que ocurrieron en un 17 de Tamuz, ¿sí? Cosas que ocurrieron en un 17 de Tamuz. Las tablas de la ley fueron rotas por Moisés al bajar del monte cuando el pueblo de Israel estaba haciendo el becerro de oro. Un 17 Tamuz fue cuando Israel hizo el becerro de oro. Antíoco Epífanes profanó el templo estableciendo en él un ídolo, ¿sí? Ya ustedes saben un poco esa historia, eso lo recordamos en los días de la fiesta que se llama Hanukkah, donde Antíoco Epífanes sacrificó un cerdo dentro del templo. Eso también ocurrió un 17 de Tamuz. Un 17 de Tamuz fue sitiada Jerusalén. El sacrificio diario que nos enseña en el libro de Levítico fue interrumpido, dejó de hacerse. Un 17 de Tamuz también se abrió una brecha en las murallas, como ya lo dijimos hace un rato. También un 17 de Tamuz, un hombre llamado Apóstomos, emperador de Roma, dio la orden de quemar el Sefer Torah, uno de los libros de la Torah más importantes que había en Jerusalén. ¿Sí? Son cosas que ocurrieron el 17 de Tamuz. ¿Sí? Bien, ahora rápidamente voy a mencionar algunas cosas que ocurrieron también el 9 de Ab. Bueno, principalmente, hermanos míos, el 9 de Ab, lo que debemos recordar es que el 9 de Ab, es decir, allá, lo que ocurrió principalmente fue que se destruyeron los dos templos de Jerusalén, ¿sí? Esta vasija que el Eterno había provisto para poder beneficiar a toda la humanidad. Bien, entonces, haciendo un pequeño recuento, un pequeño resumen, por eso es tan importante que nosotros en estos días, como ya decía yo, como la energía que viene hacia este mundo es tan severa y tan directa, debemos procurar proteger nuestras vidas, ¿sí? Ahora, lógicamente que Dios nos protege, lógicamente que Dios nos guarda, pero hay una parte que Él hace y hay una parte que nos toca a nosotros, ¿sí? Como parte de nuestra rectificación y como parte de nuestro resarcir, porque por causa del pecado de la humanidad fue que se destruyeron los templos, ¿sí? Ahora escúcheme esto porque es importante. Nuestro Mesías Yeshua, en un encuentro que tuvo con una mujer, está registrado en el libro de Juan capítulo 4, la mujer samaritana. Y cuando el Señor está hablando con ella, Él le dice le revela una de las cosas más extraordinarias que uno puede aprender y que uno puede revisar. Que es cuando el Señor Yeshua le dijo a ella estaban hablando acerca ya de la adoración, y el Señor le dijo que el eterno Dios estaba buscando verdaderos adoradores. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso significaba muchas cosas, porque en esa plática nuestro Mesías Yeshua le está diciendo a la mujer que ya no va a poder o ya no va a adorarse en el templo, ¿sí? Ni tampoco ya en el monte que adoraban los samaritanos, ¿sí? El pueblo de esta mujer. Dice, ya no va a ser ni allí, en el templo, en Jerusalén, ni en aquel monte donde ustedes los samaritanos adoran a Dios, el monte Gerizim, ¿sí? Ya no va a ser en ninguno de esos lugares. Recuerden que Yeshua después profetiza del templo de Jerusalén que va a ser destruido y que ya dijimos que ocurrió en el año 70 por mano del Imperio Romano. Pero en este encuentro que Yeshua está teniendo con la mujer samaritana, el Señor le está diciendo algo extraordinario, que ciertamente una estructura física ya no va a estar,
Pero el Señor le dice, ahora el Señor va a establecer un templo en la vida de las personas. La expresión que dice que el Señor está buscando verdaderos adoradores, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, es que nosotros, los seres humanos, las personas que hemos sido reconciliadas con Dios por medio de Yeshua HaMashiach, ahora nuestras vidas iban a ser templos. De hecho, el apóstol Pablo, el rabino Shaul, en sus cartas, habla y dice a los corintios, dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué quiere decir? Que el día que Yeshua habló con la mujer samaritana, se abrió una revelación muy importante para toda la humanidad, que ahora ya no se iba a requerir forzosamente de una estructura física como esta, sino que ahora cada ser humano tenía que cumplir con una función como la del templo, donde se adoraba a Dios, se hacían oraciones, se hacían sacrificios, pero ahora iba a ocurrir en la vida de la persona. Por eso nuestro énfasis en vivir una vida pegada a los mandamientos, una vida de santidad, una vida de oración, una vida de ayuno, una vida de estudio de la palabra, una vida de sacrificio, como también dice Pablo en Romanos capítulo 12, que nos ofrezcamos a Dios en sacrificio vivo. Es decir, que nuestras vidas tenían que ser un templo viviente, andante, donde la presencia de Dios iba a habitar, y a través de nosotros es que Él iba a bendecir a toda la humanidad. Pero note usted, porque ahora ya no específicamente iba a ser con un pueblo llamado Israel, sino que ahora, como lo dijo el Mesías, iba a ocurrir a través de todas aquellas personas que fueran verdaderos adoradores, ¿sí? Entonces, nosotros, y aquí entro esta parte importante, si en primer lugar no hacemos el ayuno para recordar la destrucción de los templos, ¿sí? Es importante hacerlo y recordamos eso, pero más bien principalmente ayunamos para que este templo, ¿sí?, mi propia vida, ¿sí?, sea adecuada, sea construida de la manera correcta para poder recibir la luz del Creador y poder compartirla con todos los demás. Nuestro Mesías Yeshua habló y cuando dijo que nosotros somos luz, ¿no? Él mismo dijo que era la luz y después nos dijo que nosotros éramos la luz. Y dice, y cuando una lámpara se enciende y se pone en alto, dice, se pone para alumbrar a todos los que habitan en la casa. ¿Y la casa cuál es? Nuestro planeta Tierra, toda la humanidad. De ahí es que nosotros debemos poner en práctica el mandamiento que dice, amaré a mi prójimo como a mí mismo. ¿Cuál es mi prójimo? Decía alguien por ahí, tu prójimo es el más próximo, es el que en este momento tienes ahí, y cuando vas al trabajo es tu compañero, y cuando vas aquí es tu vecino, y cuando tu jefe. Nosotros teníamos que ser una luminaria para ellos. Y el mismo efecto que tenía el templo, ahora teníamos que hacerlo todos nosotros. De hecho, ayunamos hoy estamos haciendo el ayuno del 17 Tamuz y vamos a ayunar allá, pero es para poder capacitar la vasija, que tenga las características suficientes, que sea resistente, entiendas eso que estoy diciendo, esa expresión, para poder recibir la luz del Eterno y después de nosotros compartirla. Por eso es necesario ir y predicar el Evangelio, orar por los enfermos, darle una palabra de consuelo, no sé, todo aquello que usted y yo sabemos que nos han enseñado nuestros amados pastores, maestros de la Escritura, y poder bendecir y beneficiar a todas las personas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque nosotros ahora somos ese templo andante en todo el mundo, donde quiera que estemos. Baruch Hashem y gloria al Eterno, bendito el nombre del Señor, que cada vez hay más personas que están entendiendo esto y que no es solo recibir y ya es para mí, ¿no? Recibo, pero es con la idea de beneficiar a todos los demás. Entonces, escuchen esto que les voy a decir porque es revelador para nosotros que somos creyentes en el Mesías Yeshua. Ciertamente los hermanos judíos
guardan estos días recordando la destrucción del templo y por todos esos acontecimientos que ocurrieron en estas fechas. Pero para nosotros, las llamadas Yemei Ben Hametzarim, los días de estrechez, ciertamente son estrechez si la vasija no está capacitada. ¿Sí? Aquí quiero que entiendan esto porque ustedes han de recordar los textos de la palabra, la Biblia, ustedes han leído la Biblia. Pero cuando la Escritura nos promete, nos insta, nos motiva a ser cabeza y no cola, estar delante y no atrás, estar por encima y no por debajo. Eso significa que estas influencias no te van a golpear, ¿sí? Sino que tú, a través de tu capacidad, de tu crecimiento espiritual, vas a poder estar por encima de, ¿sí? Eso es ser cabeza y no cola, estar arriba y no abajo, ¿sí? Estar delante y no atrás. Porque si te quedas en esta condición, es decir, de pecado, ¿sí? De desobediencia a los mandamientos del Eterno, ¿sí? No te apegas a la voluntad de Dios, te hace estar debajo y entonces toda esta influencia te golpea. Por eso leímos, decía ahí que el Zohar dice que son días muy severos. Son días muy severos, pero son severos porque la persona no está bien, no está pura, no está santa, no ha podido hacer diferencia entre lo sagrado y lo profano. No ha podido, sí, de hecho hasta nuestra forma de comer no ha sido la correcta y todas estas cosas, hermanos, que nuestra vida no ha estado apegada a la palabra de Dios. Eso nos hace estar vulnerables, desprotegidos. Pero cuando la persona entiende que tiene que santificarse, hermanos míos, que tenemos que conformarnos a la imagen de Yeshua HaMashiach, eso nos hace tener una calidad espiritual, una estructura santa, sagrada, que nos va a poder capacitar, poder recibir la luz del Creador y después nosotros beneficiar a alguien más. Eso nos hace estar por encima de la influencia, ¿sí? Y nada de estas cosas nos van a afectar, sino que nosotros mismos, escuchen esto, que es estar arriba, es que vamos a tomar control de las circunstancias que nos rodean en la vida. Eso es tener poder. Tener poder es poder controlar las circunstancias de nuestra vida, todas las circunstancias que nos ocurren. Pero no va a ocurrir a menos de que nosotros dejemos y abandonemos el pecado. Y para eso son estos días. Ciertamente son días negativos, ok, pero son negativos ¿para quién? Para el que no está capacitado, el que no está conformado a la imagen del Hijo de Dios. Si nuestras vidas no están conformadas a la imagen del Hijo de Dios, estos días son una oportunidad para que nosotros seamos como Yeshua lo era. Y ciertamente que el día que nosotros tenemos esta oportunidad es exactamente estos 21 días. Entonces, ¿por qué la Escritura dice en Zacarías que estos días se volverían en días de gozo, de fiesta, solemnidades tan elevadas? Se van a convertir en eso el día que nosotros seamos como Yeshua. El día que nosotros podamos funcionar como un templo andante donde quiera que vayamos para poder impartir la bondad y la misericordia del Señor, para poder dar como Dios, para poder hablar como Dios, para poder hablar como hablaba Yeshua, para poder tratar a las personas como lo hacía el Mesías Yeshua. Todas estas cosas son necesarias en estos 21 días. Si nosotros no nos hemos esforzado por transformarnos, por cambiar nuestra vida, estamos en un peligro en estos días. Por eso son peligrosos. Son peligrosos para quien no se capacita, para quien no se pone el bloqueador espiritual, ¿no? ¿Y bloqueador espiritual cuál es? Por eso es que en estos días hacemos ciertas restricciones. No le llamamos prohibiciones, son restricciones. Y estas restricciones funcionan como un bloqueador solar para que estas cosas no golpeen nuestra vida y no sigan golpeando a la gente, no sigan golpeando a la humanidad. ¿Qué hacemos? Bueno, particularmente hoy ayunamos y también vamos a ayunar el próximo 9 de Ab, que ya dijimos que es el próximo 7 de agosto, domingo 7 de agosto. Y algo importante que nosotros hacemos, muy beneficioso, que durante estas 3 semanas, ¿sí?,
como parte de nuestra restricción y de nuestro preparar espiritual, no comemos carnes rojas durante todos estos días, estos 21 días. No comemos carnes rojas, ¿sí? Ahora, si me permiten recordar, voy a poner aquí algo más, hermanos. Ok, es el 9 de Ab, ¿sí? Está el 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, aquí es donde empieza el mes de Ab, ¿sí? Aquí está terminando Tamuz, ¿sí? Hasta acá. Y aquí está empezando este mes de Ab, ¿sí? Entonces, durante todas las 3 semanas, los 21 días, no comemos carnes rojas. Pero a partir de esta fecha para allá, aparte de que no vamos a comer carnes rojas, también nosotros añadimos el pollo, la carne de pollo. Tampoco comemos pollo, ¿sí? Pero ¿dónde? A partir de este primer día del mes de Ab para adelante, hasta aquí, ¿sí? Tampoco ya comemos pollo. Pero durante las 3 semanas no comemos carnes rojas, res, borrego, cabrito, cualquiera de esas carnes rojas. No comemos en ninguno de estos días. Hay un video que está publicado en YouTube, si gustan buscarlo, es de comer carnes rojas y dice ¿por qué? A ver si también lo comparto en YouTube para que lo puedan escuchar, porque hay un trasfondo espiritual de por qué no comemos carnes rojas, no solamente como una parte de una capacitación que estamos buscando de la vasija, sino también hay una respuesta más ahí aparte de eso. Entonces, este tipo de cosas que hacemos nosotros son restricciones que nos hacen estar por encima de la influencia, que hacen que la vasija pueda estar tan resistente que podamos recibir la luz del Señor y después repartirla a los demás, ¿sí? También, además de eso, hermanos míos, aquí puse el pollo. Pero, por ejemplo, no nos cortamos el cabello. A partir de aquí, hacia adelante, el cabello no nos lo cortamos. Tampoco nos rasuramos. Tampoco se lava ropa. De aquí hacia acá, de aquí hasta el 9 de Ab. ¡Qué tremendo! Sé que para muchos de ustedes quizás sea muy difícil dejar de lavar la ropa, pero por eso va uno mentalizándose y decir, bueno, ok, a partir de aquí hacia estos 9 días, nada de estas cosas hacemos. Los hombres no nos rasuramos, ya no podemos cortarnos el cabello. Vuelvo a repetir, añadimos la restricción del pollo, de la carne que veníamos haciendo allí. Y durante estas 3 semanas, ¿sí? Los padres buscamos con todas nuestras fuerzas no pegarle a nuestros hijos por alguna travesura, alguna desobediencia que los hijos hayan hecho. No se le pega a los niños, se busca que lo menos que haya ¿cómo decir?, de severidad en estas 3 semanas. Estoy finalizando con un pequeño comentario donde hacemos este énfasis de que estas 3 semanas ciertamente son semanas de mucho rigor, de mucho juicio pesado, como dice el Zohar, pero vuelvo a repetir, es juicio pesado para aquellos que no entienden estas cosas y que no están preparando sus vidas. Entonces, la manera de prepararnos, como decía yo hace un rato, pues es estar haciendo una revisión de nuestras vidas, una introspección. Dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, examínese cada uno de vosotros si es que, ¿cómo estamos? Entonces, estos días en realidad tienen que ver con una revisión de nuestras vidas, porque ciertamente en el mundo en estos días ocurren catástrofes muy fuertes y hay una lista grande de cosas que han ocurrido el 17 de Tamuz, el 9 de Ab, en toda la humanidad. Pero ciertamente la invitación de parte de nuestro Dios para nosotros es que tomemos estos días como un tiempo para revisarnos, para meditar si estoy haciendo lo que debo de hacer, si estoy viviendo en santidad, si estoy viviendo de acuerdo a los mandamientos del Eterno. Y vuelvo a repetir, por eso hay ciertas restricciones y repito rápidamente, una vez que empieza el mes de Ab,
una vez que empieza el quinto mes, entonces venimos restringiéndonos de comer carnes rojas, pero ya para el mes de Ab también ya no comemos pollo, ya no nos cortamos el cabello, ya desde que empieza el mes de Ab hasta el 9 de Ab, esos 9 días que son los más severos de todo el año, y el 9 de Ab es el más severo todavía, ya no nos rasuramos, buscamos realmente estar muy tranquilos en la casa. Por ejemplo, el ayuno que vamos a hacer el 9 de Ab, que es el 7 de agosto, domingo 7 de agosto, ya no nos sentamos en las sillas, nos sentamos en el suelo y hacemos un ayuno seco. De hecho, el ayuno del 7 de agosto, del 9 de Ab, es todavía más largo que el que estamos haciendo ahorita. Son más de 24 horas, pero porque estamos a través de estas restricciones buscando estar en una condición espiritual de afinidad de forma con nuestro Señor, pareciéndonos cada vez más a Él, buscando desapegarnos de las cosas de este mundo. Entonces, este es un tiempo muy especial, es muy bonito porque siempre que llega, pues tenemos esta oportunidad de estar orando. Nosotros en particular, hermanos, y les quiero invitar a todos, estamos todos los días, vamos a levantarnos a orar a las 5 de la mañana, todos los hermanos, toda la comunidad, a las 5 de la mañana vamos a levantarnos a orar, y así lo vamos a hacer durante estos 21 días. Durante estos 21 días vamos a leer estos 10 salmos que conocemos como el Tikkun al-Clarí, y estos 10 salmos son el 16, el 32, el 41, el 42, el 59, el 77, el 90, el 105, el 137 y el 150. Estos 10 salmos los vamos a leer a lo largo de los 21 días. Hacemos nuestra oración, hacemos esta revisión, pedimos perdón al Eterno por nuestros pecados y por los pecados de nuestra familia, y finalmente leemos los 10 salmos que se conocen en hebreo como Tikkun al-Clarí, que quiere decir reparación completa. Hermanos míos, yo espero que, híjole, discúlpenme que la clase ya se terminó así, ahorita aquí también ya empezó a llover muy fuerte, pero espero en el Eterno que haya sido edificante. Yo les pido de favor, de verdad les pido que si hay alguna pregunta, alguna duda, el material que nosotros tenemos para estas semanas, con toda confianza, mándenme un mensaje así por aquí por Facebook, yo les puedo compartir el material, y todo sea para que podamos enriquecer nuestra experiencia de estas Yemei Ben HaMetzarim, que sea un tiempo de parecernos más al Mesías Yeshua, de que nuestras vidas como templo del Espíritu Santo puedan ser edificadas completamente para ser una habitación preciosa del Espíritu Santo, y que podamos pasar todos estos días de una manera muy especial. Hermanos míos, pues yo espero que esto sea de bendición para todos ustedes, y bueno, me despido deseando al Eterno que les bendiga grandemente a todos, a su familia. Los salmos se leen uno por día o todos. Ok, antes de cortar la transmisión voy a responder esta pregunta. Me preguntan que si los salmos se leen ¿cómo? Uno por día. Que se leen uno por día. No, los 10 salmos se leen diario. O sea, hoy, por ejemplo, y domingo leímos los 10, mañana lunes leemos los 10, y así diario los 10. ¿Sí? Si alguien tiene una pregunta. ¿Por qué no se lava ropa? Ok, hermanos míos, nosotros lavamos las ropas realmente porque buscamos satisfacción y comodidad en nuestros cuerpos, pero todas estas cosas son restricciones, ¿no? Ya digo, no son prohibiciones sino restricciones, porque buscamos de alguna manera rendir la naturaleza física, la naturaleza carnal de nuestros cuerpos. Entonces, al lavar ropa y ponernos ropa limpia, pues buscamos limitar el disfrute de la carne, del cuerpo físico. Ahora, eso no significa, hermanos míos,
que usted no se ponga ropa limpia. Prepare una buena cantidad de mudas de ropa para estos 9 días, pero lógicamente que se le va a acumular la ropa durante 9 días, ¿no? Que no lavamos ropa. Pero es una manera como de organizarnos, de planear, no sé de qué manera, esto cada quien tendrá que pensar de qué forma, pero no se lava ropa por ese motivo, ¿sí? Sí nos podemos bañar, pero el día que no nos podemos bañar y ni siquiera nos podemos lavar los dientes, ni asearnos en ninguna manera, es el 7 de agosto. El 7 de agosto es cuando las restricciones son más fuertes, no nos bañamos, no nos perfumamos, no nos ponemos crema, tampoco nos peinamos, nada. Así como nos despertamos, orando en la presencia del Señor, orando, leyendo las palabras de Yeshua, pero es solo restricciones, hermanos. Y vuelvo a repetir, todas estas restricciones son para poder limitar el goce, el disfrute de este aspecto físico que es nuestro cuerpo. Porque si ustedes lo han visto, espero que así lo hayan visto, cuando uno ayuna, es la idea de conectarse más con el Creador y buscamos desconectarnos de los aspectos que nos anclan a esta vida física, ¿sí? Entonces, es por eso que hacemos esa restricción. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Por qué los sábados Tikkun al-Klali y qué es el Tikkun? ¿Qué significa? Ok, Tikkun al-Klali, traducido al español, sería rectificación completa. Pero aunque puede rectificar cualquier cosa, cualquier daño o caos que hayamos causado, o sea, uno puede leerlos porque mentimos, uno puede leerlos porque hay situaciones de enfermedad, por cualquier cosa de necesidad se pueden leer estos 10 salmos, pero principalmente estos 10 salmos se leen para rectificar, para corregir todos los aspectos pecaminosos de impureza sexual, adulterios, fornicaciones, todo aspecto, derramamiento de semen en vano, cualquier aspecto de negatividad, de pecados sexuales. Estos 10 salmos específicamente reparan. ¿Se puede tomar agua? No. Los ayunos son secos. Nada de beber agua, nada de líquidos, nada de sólidos. Esto es importante. Ahora escuchen esto, por favor. ¿Quiénes son los únicos que están exentos de hacer estos ayunos? Los únicos que están exentos son los que tienen una condición de salud, alguna enfermedad que les amerita, que les es necesario comer. Entonces ellos son los únicos que pueden no hacer el ayuno, pero todos los demás que estén sanos, con la ayuda del Eterno, debemos hacer el ayuno, ¿sí? Que si ¿qué se tiene que hacer aparte de ver los años? O sea, ¿cuántas oraciones? Ok, nosotros hacemos oraciones, hermanos míos, ustedes tienen que hacer, bueno, para los que tienen un poco de contexto de las oraciones, hay algunas oraciones que nosotros hemos repartido o compartido con algunos hermanos, bendiciones, pero las oraciones en particular van con esta idea de pedir perdón y de orar específicamente por aquellas cosas que yo ya me di cuenta que son un rasgo negativo. Por ejemplo, le pido ayuda a Dios con la ira, le pido a Dios ayuda con la mentira, con problemas de impureza sexual. O sea, mis oraciones van enfocadas a pedirle ayuda al Señor por estas cosas, ¿sí? Y si no son mías en particular, puedo orar por alguien más, por mis hijos, mi familia, el esposo, la esposa, y alguien que quiera extender sus oraciones puede orar por nuestro país, tanto derramamiento de sangre que hay en este mundo y muchas oraciones. ¿Y qué hacer que las personas que están exentas de este ayuno, qué pueden hacer? Ok, sí, vamos a compartir las restricciones que vamos a empezar a hacer cuando empiece el mes de Av. Ok, ¿y qué hace alguien que no hace el ayuno, no? Fíjense que esta es una muy buena pregunta porque muchos hermanos están en situaciones de salud que no pueden ayudar. Pero ¿qué hacen ellos? Lo que ellos tienen que hacer, ahora, lógicamente que van a comer,
pero no comen en exceso, solo tienen que comer lo que es necesario, ¿sí? Y además de eso, ellos tienen que preparar comida para repartirla con los pobres, con las personas, amigos, vecinos que tienen necesidad. Todos los hermanos que no ayunan, entonces tienen que hacer una comida y repartirla con alguien, con alguna familia, con alguna persona que usted sabe que vive en la calle. Esta es la labor principal de alguien que no puede hacer el ayuno. ¿Qué tiene que hacer? Semanas que son muy hermosas, es algo muy, muy bonito, hermanos, pasar estas semanas con estas restricciones. Vuelvo a repetir, no son prohibiciones, son restricciones que uno debe adoptar con todo el corazón, ¿sí? Vamos a hacer una oración, hermanos. Ya dio también la hora de entregar el ayuno. Vamos a hacer esta oración delante de nuestro Padre. Amado Señor, gracias te doy porque nos has permitido ayunar durante todo este día. Gracias por todo lo bello y hermoso que nos has hablado. Nos has mostrado muchas cosas en este día. Y ahora que podemos terminar este ayuno platicando de las cosas de tu reino, Señor, te doy muchas gracias. Gracias por mis hermanos que están haciendo el ayuno. Hoy, en este momento, en el nombre de nuestro Mesías Yeshua, ofrecemos nuestro ayuno como un sacrificio espiritual, Padre, y que Dios eterno, todas las peticiones que hemos presentado, nuestra vida, nuestra salud, nuestras finanzas, nuestro familiar, nuestro ser querido, todos nuestros hermanos por los cuales hemos puesto en oración a lo largo del día, ponemos sus vidas, las peticiones, las necesidades en tus manos, Señor, y te pido por favor que nos respondas rápidamente. Que así sea, Señor, lo hacemos como dijo el Mesías Yeshua, lo hacemos en su nombre y lo hacemos en sus méritos, y pedimos que sea para que nuestro gozo también sea completado. Recibe este sacrificio espiritual, Señor, y aún cualquier pérdida de peso, a cualquier sensación que pasamos el día de hoy, todo lo rendimos a tus pies, mi Señor Yeshua, y sea para la gloria de tu nombre, y sea porque deseamos conformarnos a tu imagen. Queremos parecernos en tus cualidades y en tu carácter a ti, mi Señor. Bendícenos y ayúdanos para que nuestras vidas realmente sean un templo donde tu presencia divina habite y podamos ser, mi Señor, dignos representantes de tu reino donde quiera que vayamos. Que nuestro corazón, que es el altar donde se ofrecen los sacrificios espirituales, pueda seguir ardiendo y nunca se apague, Señor, este fuego del altar. Podamos adorarte en espíritu y en verdad, mi Señor. Y así te pido por todos mis hermanos que en esta hora también van a entregar el ayuno. Y yo declaro estas palabras sobre todos nosotros, hermano y hermana, donde quiera que estés, y a todos de la comunidad altar de adoración, y a todo el ministerio apostólico Malhut Shamayim, como nosotros tenemos revelado y entendido, todos como una sola alma en Yeshua HaMashiach sean bendecidos. Yevarejeja Adonai beishmereja, Yaer Adonai panav eleja bijoneka, Yisa Adonai panav eleja, Beyapsem leja shalom, Besamu et shemi.